Entonces, la primera cosa, les voy a mostrar las listas de los grupos. Ya les mandé por correo hace muy poquito la lista con los grupos, se las voy a proyectar en caso que no lo tengan. Profe, ¿Sí? ¿Sí? es que yo vi la lista y no aparezco junto con mi compañera a la lista y de hecho le enviamos un paper y todo la semana pasada. Ah, usted, a ver, de veras que hay personas que mandaron paper. Mm, ¿Cuál es el nombre de la persona que me mandó el correo? Se me olvidó eso. Dustin Ampuero. Ah, sí, sí, en el caso de Dustin, claro, me mandó le voy a ver acá. Me mandaron el paper. Ah, y ustedes eran dos personas, ¿no es cierto? Ajá, sí. Ah, ya, sí, sí, ya. Claro, ustedes estarían aparte porque ustedes como no respondieron, yo las voy a agregar aparte porque ustedes ya tienen su tema y su paper, ¿ya? Ah, ya, ok. Por eso no aparecen acá. La lista que mandé son los que respondieron por algunos de los temas que se ofrecieron, ¿ya? A ustedes Ah, los ok, voy a agregar aparte, ¿estamos? ok. Y de hecho les quiero mostrar la lista de los grupos porque, como decía su compañera, dejando de lado las personas que me propusieron un tema y me mandaron paper, ¿no es cierto? El resto de las personas que no, espérense, que no propusieron un tema y que respondieron aquí, entonces quedarían bajo esta modalidad. Eh, No, entonces, ahí está la lista, sí, te la mandé. Quiero chequear si es que sí, no hay voy a algún pedir ese error en el libro. sentido de... espérense que le está hablando. Quiero chequear si es que no hay algún error. Sí, Espérense, espérense, espérense. Tengo que poner mute a las personas que... Ya, como les decía, tenemos que chequear que no hay ningún error. Ya, les recuerdo que esto fue hecho en base a sus preferencias y traté de poner en las preferencias que ustedes eligieron en primero o segundo lugar. Hay varios que no tenían una preferencia concreta o que las preferencias que tenían no estaban dentro de las que quedan disponibles, ¿no es cierto? Entonces, estos son los grupos tal cual como quedaron, ¿ok? Cualquier cambio, como me están preguntando ahora, tiene que ser un cambio, primero que nada, voluntario. O sea, si ustedes me dicen, me quiero cambiar por este grupo, entonces, si hay alguna persona de ese grupo en el cual se puedan cambiar ambos, en ambos sentidos, ¿no es cierto? Voluntariamente me avisan, ¿ya? Yo así que abro la lista en base a sus respuestas y el orden de respuestas. Yo fui poniendo en base al orden de respuestas, ¿ok? Muchas personas eligieron un mismo tema, entonces no pudieron quedar en ese tema, porque armé grupos de tres y algunos de dos, ¿ok? Eso, entonces respuesta a Mariana, sí, se pueden cambiar siempre que sea voluntario y que ustedes me digan por quién se van a cambiar y que me manden un correo por copia a ambas personas que están de acuerdo y se cambian, ¿ya? Eso. ¿Alguna consulta? ¿Hay alguien en que no barra. esté? ¿Hay alguien que no esté? No. Tú, Nicolás. Tú no estás. Si no estás, Nicolás, quiere decir que no respondiste la encuesta. ¿Ya? Entonces, porque yo armé la lista recién hoy en la mañana y en la mañana están todas las respuestas que me llegaron hasta hoy. Entonces, sí, o estás, Nicolás. Me dices sí, sí, ¿estás o no estás? No estás. Entonces, Nicolás, si es que no estás, te tengo que poner en un grupo que tenga dos personas, ¿ok? Entonces, en este caso, Nicolás Muñoz vas a quedar en el grupo de policíclicos, que sí tiene dos personas. ¿Ok? Mariana, dime. Ya, Mariana me mandó un correo. ¿Ya? Refrescame la memoria. Para cambiar de grupo. Sí, sí, como decías. Sí, justo en el Sí, que es que asignaste. estaba escribiendo el correo
para Ujú. cambiarle a determinación de hidrocarburos aromáticos que quedaban 2 personas. Ah, Eh, ya. agregó a Nicolás, pero creo que quedan de a dos el de determinación de anfetaminas, de que yo estaba en ese y quise cambiar al otro. Ok, ok, ya déjame ver eso porque parece que no lo marqué ya. Sí, le estaba enviando el correo cuando lo dijo. Ah, ya, o sea, no me lo mandaste antes, ahora me lo estabas mandando. Sí, justo ahora, y justo lo dijo. Entonces igual se lo voy a enviar. Ya, entonces si entiendo bien, tú, Mariana, no estás en ¿estás en cuál grupo estás? ¿En el de anfetamina? ¿Sí entendí? Sí, determinación de anfetaminas en orina. Ya, y tú querías irte al de hidrocarburos porque ahí estaban tus compañeras, ¿sí? Sí. Ah, ya, ya, ya. Ya, entonces voy a poner a Nicolás allá. Sí, creo que no hay problema. Ya, entonces voy a poner aquí a Nicolás Muñoz. Ya, y respecto de los papers, ahora que están los grupos y que ustedes me confirmen que ustedes están aquí, ¿no es cierto? Y que no nos sobra ni falta nadie, voy a mandar los artículos ahora, un rato más. ¿Sí? Catalina. ¿Aló, Catalina? ¿Me daste la mano? Sí, No sé si Catalina, me escucho. ahora sí, dale. Sí, es que no sé si me escucho. Te escucho, dale. Catalina, te escuchaba, estabas hablando. ¿Qué pasó? Ahora no te escucho, Catalina. No sé qué pasó con Catalina. Mientras Catalina resuelve sus problemas, ¿Samuel había levantado la mano? Sí, profesor. Disculpe, es que yo tampoco había respondido la encuesta. Ya, si no respondiste la encuesta, entonces te voy a poner en el grupo de dioxinas en preservantes de madera. ¿Ya? Perfecto. Entonces, Muchísimas gracias. Samuel Silva, que ese grupo también tiene 2 personas, entonces va a quedar en el grupo de dioxinas en preservantes de madera. ¿Ya? Súper. ¿Alguien más? ¿No? Ya. Voy a mandar la lista corregida en un momento. Joseph, estoy levantando la mano, dale. No, hola, ¿se me escucha? Sí, Es que yo quería escoger junto con mi compañero, no aparecemos en la lista porque no hemos respondido a la encuesta, elegir un tema distinto de sí, no me había nanocromatografía. hablado de eso. Eh, em, hay- em, ¿Es posible hacerlo? Claro, pero tienes que mandarme el paper definitivo en el cual te vas a basar Sí, ya envié el con paper el nombre de tus definitivo en el compañeros. último. Y ahí quedarían Ay, aparte. mi compañero, cierto. ¿Ya? Pues sí, porque no puede ser tú Ya. solo, se tiene que ser con 2 personas Sí, más. mi compañero, se me olvidó, sí. Si me resuelven eso, no tengo ningún problema en agregarlos como un grupo aparte. ¿Ya? Es mínimo de A2. Tiene que ser de A3. Lo que pasa es que quedaron Ah, grupos de A2 por razones de paridad nomás, porque no me da para poner otro grupo de A3. ¿Ya? ah, Entonces, en estos momentos ya están todos los grupos de A3. Ahora, si quedan 2 personas más solamente, claro, quedarían ustedes de dos. Sí. ya. Le mandaré el Profe, correo. Sí. Catalina, ahora sí te escucho. ahora sí es que tengo mala conexión, muy mala conexión. Dale. ¿Qué pasa? Que le iba a comentar que yo no salgo en la lista de los grupos porque no pude contestar por la mala conexión que he tenido estos días. Ya, No pude ya. contestar el formulario, entonces pensé que iba a ser como el semestre pasado, que fue como todos contestaban, una pura persona de todo el grupo contestaba. No, la idea es que cada persona elija su tema, ¿no es cierto? Para que así queden distribuidos en función de sus preferencias, ¿ya?
¿Solo tú faltas o tus compañeros están? No, mis compañeros están. El problema es que como yo tengo muy mala conexión en estos días, este fin de semana he tenido horrible la conexión, no he podido mucho contestar nada, ni correos ni nada. Ya. Entonces, ¿Cuál es el grupo donde están tus compañeros? mis compañeros están en determinación de antibióticos en agua. Eliminación de antibióticos en agua. Ya. Mira, eh, por ahora voy a ponerte en ese grupo y sería el único grupo de 4 personas, ¿ya? Pero si me quedaran más personas dando vuelta, ¿no es cierto? Que no están acá, te tendría que unir a ese grupo. Ya, por ejemplo, el Joseph me dice que está con un compañero. Si ese compañero son solo 2, ¿no es cierto? Y no queda nadie más, te tendría que unir al grupo de Joseph para que queden Sí, de a somos 3, solo 2. ¿ya? Entonces voy a esperar Mm, a ver si es que se resuelve este tema, si no queda alguien más dando vuelta, ¿no es cierto? Y te confirmo, ¿ya? Vamos a ver cómo se da la discusión ahora, ya. ¿ya? Fuad, te voy a levantar la mano. Sí, profe, yo igual no tengo grupo, no contesté la encuesta. Tampoco respondiste la encuesta, ya. Ya, entonces, eh, asumiendo que Fuad es la última persona que no tiene grupo, estoy asumiéndolo, ¿ok? Voy a hacer lo siguiente. Entonces, Fuad quedaría en el grupo de Yosef y de el compañero que falta, y serían ellos 3, ¿no es cierto? Catalina sería el único grupo que estaría de 4 personas en el grupo antibiótico en agua, porque va a tener que quedar un grupo de A4, porque no puede quedar una persona sola. ¿Ya? ¿Estamos? Ujú. Ya, es importante, Yosef, entonces que me mandes pronto esto para compartir también los datos de FUAT y qué harían ustedes 3. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ya. Cristóbal, dale. Cristóbal, dice que querías preguntar algo. Los papers los voy a mandar ahora. Una vez que ya tenga claro quiénes son, en cuál grupo los voy a mandar ahora. ¿Ya? Ahora, recuerden, sí, que, claro, quiero terminar que los grupos queden armados definitivamente, que entiendo que ahora quedarían armados definitivamente, ¿no es cierto? Y mando los papers respectivos. Ahora, muy importante, los papers es el paper base. No quiere decir que ustedes solo con el paper van a hacer la presentación, ¿ya? La idea es que ustedes, si necesitan información adicional, recurran a otras fuentes. Por ejemplo, si ustedes quieren ver algún dato, si ustedes quieren ver algún dato de la columna que ocupan en el paper, recurran entonces a las fichas técnicas de los proveedores de la columna, ¿ya? La columna tiene una marca, ustedes van a la página de la marca, pueden encontrar los datos de la columna. Pueden recurrir a otros papers, a lo mejor si que ustedes quieren proponer alguna modificación basado no solamente en cálculos, sino que en otros trabajos. Si por cualquier motivo a ustedes les tocó un tipo de cromatografía que no vimos en el curso, entonces ustedes van a tener que recurrir a otras fuentes para que se entienda, ¿no es cierto?, cuál es la naturaleza termodinámica de esa cromatografía. ¿Ok? Entonces, repito, no tienen que basarse solo en el paper. No es un argumento decir es que en el paper no salía. ¿Ok? También ustedes pueden suponer algunas cosas, es decir, el paper no me daba, supongamos, el paper no me daba el tiempo muerto, entonces yo presupuse esto para hacer una estimación del tiempo muerto. El paper no me daba la curva de Van Dinter, pero yo asumiendo una curva de Van Dinter de este tipo, que lo tomé de este otro paper, hice los cálculos. Hagan eso, por favor, háganlo, ¿ok? Repito, no se parapeten en el paper y si no salen en el paper, entonces no hacen nada, ¿ok? Ustedes tienen que saber fundamentar con información incompleta o aproximada, ¿ok? Yo les voy a mandar antes de la fecha, yo ya la tengo hecha ya, el Word con el tema de los cálculos, ¿ok? Entonces, el Word con el tema de los cálculos
viene con 3 preguntas concretas, ¿no es cierto? Que se las voy a mandar para que ustedes lo hagan, ¿ya? Aquí Ángela dice que está en 2 grupos. Ángela García está en 2 grupos, me dice. A ver, en Policíclico en Hierbas. Eh, y está también en el... ¿en cuál otro grupo está? La pregunta, ¿cuándo deben enviar los cálculos? Los cálculos deben enviarlos antes de las presentaciones. Entonces yo la semana antes de las presentaciones les voy a mandar el Word para que ustedes hagan los cálculos asociados a lo que se pide en el Word. Y eso lo mandan el día de las presentaciones, cuando parten, es el último día. Aquí Ángela me dice que está en el hidrocarburos policíclico y además está en otro grupo. ¿Ya? ¿En cuál otro grupo estás? Ah, está en nitrito de agua. Ah, ya, ya. Ok, ok. Ya. Ya. Ángela, aquí hay un tema que Ángela está repetida, Ángela García está repetida en 2 temas. Entonces lo voy a borrar de nitrito en vegetales. Y entonces te voy a poner a ti fuera de acá, ¿ya? El nitrito y nitrato en vegetales. Ya, ahí va a quedar tú ahí fuera, ¿ya? Eso. Ya, y el último aviso es muy importante, quiero recalcarlo, ¿ya? Lo he dicho. Este es un trabajo grupal. Me refiero a la presentación. El del cálculo es individual. El de la presentación es grupal. Ambos valen lo mismo. Se promedia, ¿ok? Obviamente cada nota promedio va a ser individual porque no necesariamente van a tener la misma nota en los cálculos. Sí van a tener la misma nota en la presentación, ¿ya? Pero quiero ser súper claro, la idea de la presentación es que la preparen antes. Voy a recalcar, que la preparen antes. No que se junten el día de la presentación a armarla y ustedes no se enteran de qué van a exponer sus compañeros. ¿Por qué no deben hacer eso? Por 2 razones. La primera, porque podría faltar un compañero. Y si falta un compañero, no me pueden dar ese argumento para decir que faltó a nuestro compañero, no podemos exponer o nuestra presentación es incompleta porque no sé lo que iba a exponer mi compañero. No. La idea es que una persona sola del grupo puede hacer la presentación entera. ¿Ok? Entonces la idea es que ustedes preparen la presentación. ¿Ok? Si falta alguien del grupo y sale el sorteado, la presentación va a ir igual. ¿Ok? Muy claro con eso. Y lo segundo, se entiende que tienen que preparar la presentación y todos los miembros del grupo tienen que aportar en la preparación de la presentación. Si por cualquier motivo hay algún compañero o compañera que no se presenta en las reuniones para preparar la presentación o no entrega la información que se le encomienda aportar para preparar la presentación, los otros miembros del grupo me tienen que avisar, porque yo entiendo que una persona que no se presenta ni en las reuniones de preparación o no entrega los documentos para aportar a la preparación de la presentación, entiendo que esa persona abandonó el ramo, ¿ok? Y por lo tanto no puede aparecerse ese día a presentar si es que no ha aportado nada a la preparación de la presentación. Entonces los miembros del grupo tienen que decirme si hay alguien que no dio señales de vida. ¿Ok? Porque esa persona no puede presentar, porque si no va a perjudicar a sus compañeros. ¿Ok? Quiero ser súper claro con eso. Por lo tanto, coordínense y cualquier problema de coordinación me lo dicen. ¿Ok? Y a esa persona que no ha coordinado nada, yo le doy un ultimátum y si no responde, se acabó y no presenta. ¿Ok? Y no presenta significa que tiene un 1 o que tengo que reprobarlo por inasistencia. Cualquiera de las 2 cosas. ¿Estamos? ¿Está claro eso último, por favor? Quiero que quede lo más claro posible. Quedó claro.
Vale, vale. Quiero evitar problemas respecto a eso. Bien, vamos a continuar entonces. Voy a mandar la lista corregida, ¿ok? Junto con los papers. Estamos viendo cromatografía de intercambio iónico, ¿ok? Entonces, la cromatografía de intercambio iónico, estamos viendo este caso, ¿no es cierto? Solamente me queda ver un detalle muy pequeñito. El caso de la separación de estas especies, no sé si lo recuerdan. Acá, ¿no es cierto? Y lo que les había comentado, ¿no es cierto?, es, vimos cómo influía la concentración de la fase móvil en el tiempo de retención, el factor de capacidad y la resolución. Hasta ahí habíamos quedado en la última sesión. Eh, eh, al respecto, ¿no es cierto? Lo que nos quedaba por ver, una cosa muy pequeña, ¿no es cierto?, que ya la había enunciado en parte, era, bien, sabiendo que la composición de la fase móvil afecta a las cifras de mérito, por cuanto hay una conexión entre el coeficiente de distribución y la concentración del ion diluyente, el C sub 0, ¿no es cierto?, que daba las ecuaciones, lo que nos quedaba por ver ahora era cuál era el efecto del pH. ¿Ok? Y al respecto, esto es muy rápido, ¿no es cierto? Hay que entender que cuando hay un problema con el pH, o sea, cuando hay una dependencia de algún analito con el pH, la forma de razonar es muy parecida a la cromatografía de reparto, pero con el agregado, eso sí, que en este caso, en cromatografía de intercambio iónico, la especie que se retiene es en la forma iónica y no la forma neutra. Entendiendo eso, todo lo que viene de ahí en adelante en términos de cálculo es exactamente igual. Y en este ejemplo, la especie que tiene propiedades ácido-base es el nitrito. Si ustedes se fijan, el problema planteaba que el pKa del nitrito, a través del ácido nitroso, ¿no es cierto?, tiene un pKa de 3,5. ¿Ok? La fase móvil que se utilizó en este caso, en el caso inicial, era una fase móvil de una columna de carbonato monoácido de sodio 1,7 milimolar. Esa fase móvil es la fase móvil de un anfolito. De hecho, si ustedes calcularan el pH de esa fase móvil, es pH 8. ¿Ok? Y claro, a pH 8 el nitrito está completamente deprotonado. ¿Ok? Por lo tanto, no hay competencia ácido-base por el nitrito. No hay ninguna influencia del pH en esa condición. Pero, ¿qué pasaría si nosotros acidificamos la solución? Es decir, vamos a asumir algo que no puede ser tan cierto experimentalmente, pero es simplemente para que vean cómo se conecta la lógica. Supongamos que mantenemos constante la concentración C sub 0, 1,7 milimolar, ¿ok? Pero cambiamos la condición cromatográfica y hacemos eluir esta especie, supongamos, este cromatograma pH 3. ¿Cómo afectaría las cifras de mérito si es que nosotros cambiamos el pH? ¿Se entiende la pregunta? Sí, ¿Sí? Entonces, piensen ustedes. Yo les quiero hacer una pregunta súper concreta. ¿Cuál sería el tiempo de retención del nitrito a pH 3 en este contexto? ¿Cómo ustedes harían las conexiones? A ver, vamos reflexionando. La conexión sería paso 1, paso 2, paso 3. ¿Cuál sería la conexión? A ver si la ven. Escribir acá. Primero que el nitrito es un ácido, entonces a pHs menores que su pK va a estar protonado. Exacto. Va a estar protonado, ¿no es cierto? Entonces, dado que va a estar protonado, Neutro. claro, entonces va a tender a estar neutro. ¿Cómo afecta esa protonación al tiempo de retención? ¿Cómo llegamos de pH a tiempo de retención? Dado que, como dice su compañero, va a empezar a neutralizarse en parte. ¿Cuál sería? Fíjese, el pH. Tenemos pH y tenemos tiempo. No hay una conexión directa
entre pH y tiempo. Pero, ¿cuál es la conexión directa entre pH y qué? El KD. Ya. Hay una relación directa entre pH y el coeficiente de distribución. ¿Ok? Es decir, nosotros tenemos pH, ¿no es cierto? Y ese pH, a ver, lo voy a dibujar acá, ¿no es cierto? Ese pH se va a conectar ¿con qué? Con el D, como dice su compañero, a través del KD. Porque sabemos que el D es igual al KD dividido por el alfa. ¿Sí? Fíjense, ¿qué deberíamos esperar nosotros respecto al coeficiente de distribución del nitrito? Si es que yo acidifico. Que baje. Va a bajar, ¿no es cierto? ¿Va a bajar por qué? Porque el alfa ácido base, ¿no es cierto? Debería aumentar. ¿Por qué debería aumentar? Fíjense. Porque la especie que se retiene es el nitrito, no el ácido nitroso. Por lo tanto, cualquier estructura de alfa que uno haga tiene que hacerla respecto del anión, no respecto de la especie neutra. ¿Ok? Dicho de otra forma, este alfa va a subir y por lo tanto el D condicional va a bajar. O sea, este alfa va a subir, ¿no es cierto? Y este D condicional va a bajar. ¿Estamos? Y si baja el D, ¿con qué tiene relación? Directa. El, la capacidad. Con el factor de capacidad, con el factor de retención. O sea, este tiene relación con K. ¿Ok? Y el K, como ustedes ya recordarán, este es el que tiene relación con el tiempo. ¿Ok? Entonces, si queremos saber cuánto afecta el pH al tiempo, tenemos que primero calcular cuánto vale el alfa en la nueva condición. O sea, recuerden, nosotros tenemos dos condiciones. Tenemos acá condición inicial. ¿Cuál es nuestra condición inicial? Tenemos una condición inicial donde el alfa vale 1. ¿Por qué vale 1? Porque en la condición inicial el pH, como les dije yo, es 8. Es el pH del carbonato monoácido. Está muy por sobre el pKa. No hay que hacer el cálculo. El alfa les va a valer 1, porque en esa condición el nitrito se encuentra como nitrito, no se encuentra protonado. ¿Ok? Pero tenemos una condición final donde el pH es 3. ¿Ok? Condición final donde el pH es 3, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿cuánto vale el alfa pH 3? Calculen, ¿cuánto vale el alfa del nitrito a pH 3? Los que no ven el alfa, se los voy a escribir, ¿ya? El alfa del nitrito, ¿no es cierto? Viene de que hay dos especies. Está el nitrito, negativo, ¿no es cierto? Mientras los demás calculan el alfa, ¿ya? Está el nitrito, negativo, ¿cierto? Y está el ácido nitroso, el HNO2, ¿cierto? Son esas dos especies. Pero yo tengo que factorizar, recordemos, por esta especie, por el nitrito, porque esa es la que se retiene. Esto es intercambio aniónico, no es cromatografía de reparto. Por lo tanto, si factorizo por esa especie, el alfa, como estructura matemática, ¿cómo me queda? Como 1, lo que proviene del nitrito, ¿no es cierto? Más el factor del ácido nitroso. Si yo factorizo por la base, el nitrito es la base, ¿no es cierto? Esto me queda como protón dividido por K sub A. Ese es el alfa. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Cuánto nos da el alfa del nitrito a pH 3?
¿Cuánto les da? Sería 1 más protón, 10 a la menos 3, dividido por K sub A. K sub A es 10 a la menos 3,15. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto les da? A mí me dio 2,4. 2,4. 2,4, fíjense. Es decir, el alfa partió con un valor de 1 a pH 8 a 2,4 pH 3. O sea, el alfa subió 2,4 veces. ¿Sí? Entonces, si el alfa subió 2,4 veces, ¿qué pasa con el K? Recuerden que estamos calculando el nuevo tiempo retención del nitrito, ¿no es cierto? Aquí está el nitrito en la especie número 1. ¿Ok? Entonces, si el alfa subió 2,4 veces, ¿no es cierto? Como dice Victoria, el K, como pone Victoria en el chat, el K debería disminuir 2,4 veces. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿no es cierto? Lo que yo les he dicho, hay una relación directa entre el K y el D, porque el K es igual al D por una constante. Por lo tanto, si el K baja 2,4 veces, es porque el D baja 2,4 veces. ¿Ya? Sabemos nosotros que el D es el KD partido por el alfa. Y si el alfa sube 2,4 veces, el D baja 2,4 veces y el K baja 2,4 veces. Entonces, para calcular el nuevo tiempo, ¿qué tendríamos que hacer? Una cosa bien, digamos, matemáticamente simple, es decir, mira, lo que tengo que hacer yo es calcular cuánto me da este K. Este sería el K inicial, ¿no es cierto? K inicial. Y luego calcular cuánto me vale el K final, el predicho. El K inicial nosotros lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque tenemos todos los datos del cromatograma para calcular el K inicial. Tenemos el tiempo de retención del nitrito, 2,4 minutos. Tenemos el tiempo muerto, 2,92 minutos. Eso lo da el cromatograma. ¿Cuánto les da el K inicial? Con esos datos. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto da? Tiempo muerto Calcúlelo. 0,92. ¿Cuánto les da? O sea, primero el tiempo muerto es 0,92. Sí, 0,92. Es el tiempo muerto. Medio 1,6. 1,6. Ya. Eso es lo que da el K inicial, ¿no es cierto? 2,4 menos 0,92 dividido por 0,92. 1,6. ¿Cuánto debería dar el K final? Recordemos que el K final del nitrito sería 2,4 veces más bajo que 1,6. O sea, el K final, ¿no es cierto? Sería 1,6 dividido en 2,4. 2,4, ¿de dónde viene? El alfa, que subió de 1 a 2,4. ¿Cuánto les da eso? 0,67. Sube. 0,67. Eso da el K final del nitrito, ¿no es cierto? Y ahora que tenemos el K final del nitrito, podemos calcular cuánto da el nuevo tiempo de retención del nitrito. A ver si lo calculo.
K final, perdón, el tiempo de retención del nitrito. En la nueva condición, ¿no es cierto? Dado que el K final da 0,67, el tiempo de retención, bueno, aquí se escribió 1,54. Sube. ¿De dónde sale este 1,54? Recuerden que ese 0,67 es igual a ¿qué? Al nuevo tiempo de retención del nitrito menos el tiempo muerto, partido por el tiempo muerto. El tiempo muerto no cambia, sigue siendo 0,92. ¿Se fijan? Entonces tenemos un tiempo de retención del nitrito que fue de 2,4 a 1,54. Súper. También dio 1,54. Bien. Estamos bien. ¿Ya? Consultas, comentarios. Así uno evalúa la influencia del pH sobre las cifras de mérito. En este caso, el tiempo de retención y el K, ¿no es cierto? Consultas, comentarios. ¿Alguna consulta, algún comentario? Súper. ¿Se fijan entonces? Dado que ustedes saben el efecto que tiene ese sub-0 sobre el tiempo y el K y la resolución, eso lo hicimos en la clase pasada. Dado que ustedes saben el efecto que tiene el pH sobre el tiempo de retención y el K, podríamos calcular la resolución con la misma lógica. Ustedes ya están en condiciones para entender toda la termodinámica de la cromatografía de intercambio iónico. Ahí está toda la termodinámica, no es más que eso. Lo cual nos quita que toda la física del intercambio iónico sigue siendo la misma que la teoría general del plato teórico y de la teoría cinética. Esos dos conceptos que tienen que ver con el N y el H se siguen aplicando por igual a esta y a cualquier cromatografía. Pero aquí está la termodinámica de esta cromatografía. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Profesor, disculpe, ¿Sí, sí? pensando en los trabajos y que en algunos papers van a ver algunas cromatografías que sean distintas a las que vimos ahora, ¿Mm? la parte física de las cromatografías siempre es igual, la parte hidrodinámica siempre es igual, las que van cambiando son las termodinámicas, o hay cromatografías que tienen eh, parte física diferente. Toda la física de la cromatografía es la misma. Las teorías que nosotros vimos son generales, porque la dispersión de las partículas depende de los fenómenos de transporte de masa y de la física de la columna. Por lo tanto, esas teorías se aplican a cualquier cromatografía, incluso cromatografía gaseosa, incluso. ¿Ya? Por lo tanto, en lo que se diferencia las cromatografías exclusivamente en su termodinámica, no en su física o en su cinética. ¿Estamos? Muchas gracias. Ok. Con esto cierro el tema de cromatografía iónica, ¿ya? Intercambio iónico. La otra cromatografía que me queda por ver, que es muy simple, que es la cromatografía de exclusión, ¿ya? Y en estos 30 minutos que quedan, aunque no me crean, la vamos a ver, porque la cromatografía de exclusión es la única cromatografía que desde mi punto de vista no tiene termodinámica, tiene solo física, ¿ok? Eh, la vamos a ver a continuación. Deme un segundo. Ya. Bien, cromatografía de exclusión. Esto lo encontré en una página de internet hace muchos años atrás. Lo encontré súper interesante. Hacían una metáfora para entender la cromatografía de exclusión bajo el siguiente idea. Dice, imagínense que van en un río, ¿no es cierto? En un río, el cual tiene, además de un caudal, tiene árboles que están en la trayectoria del caudal del río, ¿no es cierto? Y en ese río van flotando, ¿no es cierto? Una vaca y un perro.
Ahí viene el mu y el wuf, ¿ya? Pregunta. Parten juntos. ¿Quién llega primero al final del río? ¿La vaca o el perro? ¿Qué opinan? ¿El perro? Vamos viendo. Aquí dice, alguien dijo el perro, ¿no es cierto? Caterina dice, el más chico. 2 votos por el perro. 3 votos por el perro. 4. 4 votos por el perro. Nadie vota por la vaca. Y todo vota por la vaca. Ignacio por el perro. Ya, fíjense. ¿Por qué ustedes dicen el perro? ¿Cuál es su fundamento? Y todo votó por la vaca porque solo le dio pena, no porque crea que es la vaca. ¿Cuál es su fundamento? Dice que es más pequeño. Pero ya, pero ¿qué? Pero el hecho de que sea más pequeño, ¿qué hace para decir que llega primero, según usted? ¿Qué relación Podría tiene el evitar más tamaño? fácilmente ¿Sí, los sí? obstáculos. ¿Perdón? ¿Perdón? Podría evitar más fácilmente los obstáculos. Podría evitar más fácilmente los obstáculos. ¿Por qué dicen que va a evitar más fácilmente los obstáculos? Catalina dice, al ser más pequeño es menos probable que se quede atrapado. ¿Es una pregunta? Porque lo planteas como pregunta, no como afirmación. O sea, ustedes me están diciendo, fíjense lo que están diciendo. Están diciendo, dado que el perro es más pequeño, es menos probable que se quede atrapado entre medio de los árboles. Eso me están diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense. ¿Dónde está el error de su razonamiento? El hecho que sea más pequeño hace más probable que se quede atrapado en los árboles, no menos probable. Porque un perro al ser chico va a entrar entre medio de las ramas de los árboles. ¿Ok? En cambio, la vaca al ser grande no va a poder entrar entre medio de las ramas de los árboles, ni siquiera va a entrar al árbol. No sé si me captan. Dice, la vaca arrasa con el árbol. Es que la vaca ni siquiera tiene el tamaño para entrar entre medio de las ramas de los árboles. Y claro, en teoría es tan grande que podría hasta destruir la rama. ¿Ok? Entonces, claro, la respuesta a esto, ¿no es cierto? Obviamente que hay ciertos supuestos que en una cromatografía no se cumplen y que aquí sí se cumplirían, ¿no es cierto? O al revés. La idea que hay detrás es que solo el perro tiene el tamaño suficientemente chico, como dicen ustedes, pero para generar el efecto contrario, es decir, voy a rayar acá. Solo el perro es capaz de que al momento de tocar un árbol va a meterse entre medio del árbol. Espérense, se me fue la... Listo. Solo el perro cuando va avanzando en el lecho del río va a poder meterse entre medio del árbol y quedar enredado entre medio antes de volver a fluir. ¿Ok? En cambio, entonces la trayectoria que tiene el perro es más compleja, más larga, ¿no es cierto?, que la que tiene la vaca. La vaca, por ser grande, no va a entrar, perdón, aquí hice toda una raya en aquí, la vaca, por ser grande, no va a poder entrar a los intersticios del árbol y va a ir entre medio del lecho. Y por lo tanto su trayectoria es más corta. Y por eso la vaca debería llegar primero y el perro después. ¿Ok? Asumiendo que el perro no se queda enganchado entre medio del árbol, porque si se queda enganchado ya no siquiera fluye, llegaría muy tardíamente. ¿Ok? No sé si captan la idea. Y si captan por qué el razonamiento que tienen ustedes de que dado que es más chico, entonces es capaz de entrar en los árboles. Sí, pero eso entonces hace que avance más lento, no que avance más rápido. ¿Me captan, no? Yo encontré genial esto. Esto es lo que dicen los libros de cromatografía. Dice, mira, lo que ustedes están viendo acá, ¿no es cierto?
Claro, como dice Franco, al ser más pequeño genera más recorrido entre las ramas, mientras más grande pasa de largo, por así decirlo. Claro, y eso significa que la trayectoria, la longitud efectiva recorrida de un perro a lo largo del río es mayor que la longitud efectiva recorrida por la vaca a lo largo del río, porque la vaca no entra entre medio de los árboles. Entonces tiene una longitud recorrida más corta, por lo tanto llega antes. Y eso es lo que muestra esta figura que está acá, miren. La base de la cromatografía de exclusión es esta. Si ustedes ven esta figura, dice, esta es la columna, aquí están las paredes de la columna, ¿ok? Y esto que está en negro, esto que estoy marcando acá, lo estoy encerrando, es la partícula de fase estacionaria, ¿ok? Luego, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo dos analitos, uno pequeño en tamaño y otro grande en tamaño, solo el pequeño va a poder entrar entre medio de los intersticios de una partícula de fase estacionaria, por eso tiene una trayectoria más larga, porque tiene más caminos para recorrer, ¿cierto? Que una partícula grande que no tiene el tamaño suficientemente pequeño para entrar a los intersticios de una partícula de fase estacionaria y por lo tanto su trayectoria va a ser más recta. Conclusión, llega primero la partícula grande y después la chica. Lo mismo, pero ahora explicado con moléculas. Y las fases estacionarias están hechas de tal manera que estos intersticios entre las partículas de fase estacionaria tienen un tamaño controlado para hacer que algunas partículas chicas de cierto tamaño entren a la partícula de fase estacionaria y otras partículas queden excluidas de esta y por lo tanto eluyen antes. Por eso se llama cromatografía de exclusión. Preguntas. Aquí la retención no ocurre por una retención química, sino que tiene que ver por que ingresa la partícula de fase estacionaria y por lo tanto va a tener una longitud recorrida mayor. No hay en estricto rigor una retención. Hay solamente una penetración en la partícula de fase estacionaria que hace que recorra trayectorias más largas. En estricto rigor no hay distribución entre dos fases. De hecho, las fases estacionarias se hacen con materiales tratando que cualquier retención que exista sea despreciable. Trata de hacerse con materiales más inertes. A ver, consulta. No sé si me están captando. Profe, yo entendí, pero me saltó una duda de que los poros de la fase estacionaria están llenos de ellos, como de canales para que entren, porque igual hay como chance de que la partícula pequeña no entre por el poro. Sí, Como sí, o sea, que, dale, disculpa. no, eso, de que puede quizá una partícula pequeña simplemente pase de corrido sin que entre por la fase estacionaria, pero eso, digo, sí pasa, entra. Es porque hay muchos canales para que entre. Me Sí, imagino yo. es así, pero como todo fenómeno experimental, se tratan de controlar esas excepciones. ¿A qué me refiero? Miren, voy a saltarme una diapo. A ver, acá, mira. Ya, dame un segundo. No sé si están viendo esta tabla. La fase estacionaria en cromatografía de exclusión, tanto las columnas de cromatografía de exclusión de alta resolución, como las que tienen baja resolución y que se hacen a mano, como los geles que ustedes a lo mejor han utilizado alguna vez, a ti cuando tú las compras, ¿no es cierto?, se venden con un intervalo. ¿Qué dice, por ejemplo? Dice, mira, esta es una columna de fase estacionaria, esta es comercial, y esta marca comercial, ¿no es cierto?, tiene un rango de masas molares de 100 a 10 elevado a 6. ¿Qué significa ese rango? Significa que los tamaños de los poros y los intersticios se mueven entre esos tamaños, entre 100 a
10 elevado a 6 en términos de que una molécula más o menos que tenga esas masas molares tiene un tamaño suficientemente pequeño para entrar entre medio de esos intersticios. ¿Ok? Moléculas más grandes que esta, con masas molares más grandes que esa, la probabilidad, y ahí tomo lo que hice fue, la probabilidad que entre medio de esos intersticios tiende a 0. ¿Ok? Moléculas más pequeñas que esta, y aquí viene como el detalle, no es que no entren al poro, son capaces también de entrar a los poros. Mientras más chico es más probable que entren. Pero más pequeño que 100, te están diciendo la probabilidad que entre el poro es 100%. Y nosotros, para tener una cromatografía que tenga una resolución, o sea, que separe analitos, nosotros no queremos ni analitos que tengan una exclusión completa, como tampoco queremos analitos que tengan una penetración completa. ¿Por qué? Y aquí viene la única ecuación que tiene la cromatografía de exclusión, que se la voy a mostrar a continuación, que no sé si ustedes la han escuchado alguna vez. Es la ecuación de la cromatografía de exclusión. Es esta, mira. Esta es la única ecuación de la cromatografía de exclusión que existe, que ni siquiera es una ecuación termodinámica, una ecuación física basada en un concepto estadístico. Dice que, fíjense, el volumen de retención en cromatografía de exclusión, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al volumen de los intersticios entre las partículas de la fase estacionaria. O sea, aquí diferenciamos dos cosas. Los intersticios entre las partículas. ¿Qué serían los intersticios? Esto que voy a marcar en rojo. Todos estos son los intersticios. ¿Ya? Lo que están entre medio de las partículas de fase estacionaria. Y los intersticios que están dentro de la partícula de fase estacionaria, a eso no le vamos a llamar intersticio, le vamos a llamar poro. ¿Ok? ¿Qué serían los poros? Sería todo esto que está marcado en negro, acá. No sé si se fijan acá. Esto está marcado en negro. Todos estos son poros. Poro, poro, poro. ¿Ok? Entonces, ¿a qué es igual la cromatografía, el volumen de retención en cromatografía de exclusión? Es igual al volumen intersticial, que sería análogo como al volumen muerto en cromatografía tradicional, más una fracción del volumen de los poros. Es decir, yo tengo un mol de partículas, ¿cierto? De analito. Un mol de partículas de analito. Una fracción de esta, es decir, una fracción entre 0 y 1, va a ser capaz de penetrar, por razón estadística, algunos poros. ¿Ok? Ciertamente que mientras más chica es mi partícula, el factor de penetración en los poros va a tender a ser 1. O sea, 100% de las partículas va a poder entrar a los poros. Eso pasa con partículas muy chicas. Pero si las partículas están justo en lo que se llama la zona de exclusión molecular, quiere decir que va a haber una fracción de las partículas, un poco lo que decía Fuad, una fracción de las partículas que va a entrar a los poros y otra fracción que no. Va a depender de la aleatoriedad de las trayectorias. Una partícula puede ser chica, pero justo en su trayectoria se topó con un poro muy chico y no entró. Y puede haber otra partícula igual del mismo tamaño, pero en su trayectoria se topó con un poro más grande y entró. Y eso se traduce en una fracción. ¿Ok? ¿Qué fracción de las partículas pudo entrar a los poros? Siempre va a ser una fracción, en términos estadísticos. Lo que sí sabemos, ¿no es cierto?, es que mientras más grande el tamaño de la molécula, menos probable que entre a los poros y esa fracción va a tender a 0. Y al revés, mientras más pequeña es la partícula de analito, más probable es que entre a los poros y esa fracción va a tender a 1. Y hay una zona de selectividad o zona de exclusión en donde las factores o las fracciones de penetración van entre 0 y 1. Y esa es la zona que es selectiva. Si no me captan, ¿no es cierto? Se lo muestro acá, mira. No sé. Ya, por ejemplo, mira, les voy a mostrar un cromatograma que está tomado en los libros de analítica. Este. ¿Qué es lo que muestra este cromatograma? Mira. Este es un cromatograma de cromatografía de exclusión. ¿Qué es lo que separa?
separan ácidos grasos. ¿Ok? ¿Cuántos ácidos grasos? Mira, son varios, pero ¿en qué se diferencian cada uno de ellos? En el N, ¿cuántos metilos tienen? Por ejemplo, esta señal es la señal de un ácido graso que tiene 4 metilos. Este tiene 6 metilos, 8 metilos, hasta 20 metilos. ¿Se fijan? Si ustedes se fijan, mientras más metilos tiene una molécula, por lógica es más grande, ¿no es cierto? ¿Y cómo se ve reflejado esto? Que mientras más metilos tiene una molécula, los tiempos de retención son menores. ¿Ok? ¿Por qué son menores? Porque mientras más grande es una molécula, la fracción de moléculas que entró a los poros va bajando. Y por lo tanto su volumen de retención va bajando. Recordemos que la ecuación que yo les mostré, anterior, se la voy a poner acá al frente, es que el volumen de retención es igual al volumen intersticial, es decir, entre medio de las partículas, más la fracción de estas partículas que es capaz de ingresar a los poros, más F por Bp. Entonces, ¿cuál es el mínimo volumen de retención que puede tener una molécula? El mínimo volumen de retención es cuando F vale 0. Si F vale 0, quiere decir que el volumen de retención va a ser igual al volumen intersticial. ¿Y cuándo el F vale 0? Cuando la molécula es tan grande que su exclusión es completa. ¿Por qué no nos sirven las moléculas que F vale 0? Porque cualquier molécula que F valga 0 va a eluir junto con todas las moléculas gigantes. Cualquier molécula que tenga una exclusión completa va a eluir mezclada con otras moléculas. Es análogo al volumen muerto en cromatografía. ¿Ok? ¿Estamos? Por el contrario, ¿cuál es el máximo volumen de retención que puede tener un analito en este tipo de cromatografía? Cuando el F no vale 0, sino que al revés, cuando vale 1. ¿Ok? Cuando el F vale 1, quiere decir que prácticamente el 100% de las partículas de un analito entra por los poros y su volumen es máximo. Y por lo tanto su tiempo de retención es máximo. ¿Por qué no nos sirven las moléculas que tengan un F igual a 1? Porque también eluyen mezcladas. Todas las partículas pequeñas que tengan un F igual a 1 van a eluir juntas y por lo tanto mezcladas. ¿Ok? Solamente en la zona entre F0 y F1, sin incluirlas, 0 y 1, ¿no es cierto? Solo ahí se logra selectividad y separación, como se muestra en este cromatograma. ¿Ok? ¿Se entiende? O sea, aquí hay separación, aquí. Quiere decir que todas esas moléculas se mueven entre F0 y 1. Consultas. ¿Sí? Juan entiende. Entendido. Miren, otro cromatograma realmente. Este también sale en los libros, como el típico cromatograma que es súper ilustrativo de este principio. Aquí tienen ustedes 5 cromatogramas que separan los mismos 5 analitos, ¿ok? Perdón, no 5 analitos, 3 analitos, perdón. ¿Qué analitos son? Como salen ahí en el eje X, ¿no es cierto? En la leyenda, perdón, de la figura. Estos analitos son glucosa G, fructosa F, sacarosa S, ¿no es cierto? Aquí muestra, dentro de varias sustancias químicas, aquí muestra cómo eluyen estas tres. Hay más especies ciertamente en ese cromatograma de patrones, pero los tres que le interesan son esos tres, SGF. Ahí están los tres, ¿no es cierto? Y si ustedes miran a la izquierda, aquí están las mismas tres analitos, pero presentes en jugo de naranja, en jugo de arándano, en jugo de manzana y jugo de piña. ¿Ok? Lo que se muestra acá, fíjense, es que independiente de la matriz, el jugo de naranja
Y respecto al jugo de arándano, tienen pH bastante distinto, ¿ok? Y así todo, fíjense, uno podría decir, mira, pueden tener pH distintos, pueden tener polaridades distintas, da lo mismo. Los tiempos de retención no varían dependiendo de la matriz, son prácticamente los mismos, ¿ok? La sacarosa, ¿no es cierto? Siempre fluye un poco más arriba de 4 minutos, ¿no es cierto? Acá, acá, ¿no es cierto? Acá, un poco más arriba de 4 minutos en cualquier medio. ¿Por qué? Porque en cromatografía de exclusión el volumen de retención no depende de la termodinámica de la fase móvil. Da lo mismo el pH, da lo mismo la polaridad. Lo único que importa es que el analito sea soluble en la fase móvil. Nada más. El pH no afecta los tiempos de retención. La polaridad no afecta los tiempos de retención. Salvo que el analito se degrade, ¿no es cierto? Ahí podría cambiar. Entonces esta es una cromatografía muy robusta. ¿Qué quiere decir robusta? Que sus cifras de mérito son prácticamente iguales en cualquier condición termodinámica. Asumiendo que el analito no se desintegra, obviamente. Lo cual es bueno operativamente. Quiere decir que las variables experimentales no alteran mayormente la cifra de mérito. Pero es malo si es que ustedes tienen que resolver un problema analítico. Porque si ustedes tienen que resolver un problema analítico, prácticamente no tienen termodinámica a la cual recurrir, salvo transformar el analito antes de inyectarlo. ¿Ok? Para cambiar el tamaño. Hacerlo más grande o más pequeño, ¿no es cierto? De ahí viene esta jerga que aparece acá, ¿no es cierto? Cuando ustedes le dicen, esta columna está entre 100.000 y 400.000, ¿qué quiere decir? Que está estudiado que para esa columna solamente los analitos que tienen masas molares entre 100 a 400.000 son capaces de tener un F entre 0 y 1 y por lo tanto separarse. Si ustedes tuvieran un analito de masa molar 1.000.000, no les sirve esa columna porque con masa molar de 1.000.000 va a diluir en el volumen intersticial mezclado. Si ustedes tienen un analito de masa molar de 10, tampoco les va a servir esa columna porque con masa molar de 10 les va a dar, ¿no es cierto?, que el volumen de retención o el tiempo de retención va a ser igual al volumen intersticial más el volumen del poro y todo va a diluir mezclado con moléculas chicas. No sirve. Entonces, en ese intervalo es selectivo y por lo tanto ustedes pueden resolver eso. Esta es la razón por la cual esta es la cromatografía como más usada para macromoléculas, las cuales son muy insolubles en casi todo, ¿no es cierto? Son demasiado grandes como para ocupar cromatografía de reparto en fase reversa porque se tienden a retener irreversiblemente, son demasiado polares, ¿ok? Y por lo tanto, la separación de cromatografías, perdón, la separación de proteínas, péptidos, se utiliza en este tipo de cromatografía. La separación de polímeros con distintos grados de monómero, también. También se tiende a utilizar este tipo de cromatografía. Y ese es el único mundo donde esta cromatografía se mueve, macromoléculas y polímeros. Casi no tiene aplicación en otros campos. Consultas. ¿Comentarios? No hay dudas. No tiene más ciencia, ¿no es cierto? Ahora, la última figura que les quiero mostrar de cromatografía de exclusión, ¿no es cierto? Para que la tengan en su mente. La mayoría de los libros explican... Ah, Josep, tú levantaste la mano, disculpa. Dale. Josep. Josep. Aló, aló. Estás mudo, Josep. No, no, parece que no. Ya, si tienes duda me avisa, Joseph, porque me parece que está la mano levantada y no sé si quería hacer una pregunta o se levantó solo la mano. Bien, como le decía, en los libros aparece así. Ya dicen, mira, si yo tengo acá, espérense,
Me marca el... No sé qué diablos. Aquí, no sé si están... ¿Ven ahí o no? Ya bueno, avancemos, que no sé qué diablos le pasó a esto. Ahí está. Me preguntan acá, ¿esta cromatografía se relaciona a la resolución como a la otra? Claro, o sea, si tú quieres calcular la resolución de esta cromatografía, se calcula exactamente igual, con la expresión exacta. ¿Ok? El problema está que si tú quieres predecir la resolución, claro, esta cromatografía no tiene cómo mejorar la termodinámica. Alfa y K van a ser constantes, siempre. Lo que tú puedes mejorar es H, porque efectivamente esta cromatografía también se le aplica toda la teoría cinética de elusión y el efecto en largo de la columna. ¿Ok? Entonces, sí, ¿se puede calcular resolución? Sí. ¿Se puede predecir resolución? Sí. ¿Qué variables puedo ocupar? Exclusivamente físicas, salvo que tú transformes el analito en otra especie, ¿cierto? Lo que se llama en química analítica derivatizar. O sea, transformarlo en otra cosa para que así alteras tú el factor de penetración. Y en un libro aparece así, fíjense. Dice, mira, estos son los tiempos de retención, ¿no es cierto?, de 5 especies, A, B, C, D, acá, ¿no es cierto?, donde se entiende que si A es muy pequeño, va a eluir en el volumen de exclusión completo, que sería el volumen intersticial más el volumen del poro. Todo lo que eluya con masa molar igual o menor a A va a eluir a este mismo tiempo. O sea, no habrían picos cromatográficos acá. Antes. No, aquí no hay. Este es el... Ay, perdón, me equivoqué. Este es cuando es muy grande, perdón. Cuando es muy grande, ahí qué es lo que hace, ¿no es cierto? Es exclusión completa y por lo tanto el volumen de retención es el intersticial. Este es el mínimo tiempo de retención que puede tener una especie y cualquier masa molar mayor o igual a va a eluir junto con él. Y al revés es E. Es una molécula muy pequeña y por lo tanto factor de penetración completa y por lo tanto va a eludir a tiempo de retención igual a E. No hay tiempos de retención más altos para moléculas más chicas, no. Eso no existe. Todo coeluye junto acá. Por lo tanto, las únicas tres especies que tú puedes separar en este ejemplo son B, C y D. Y no hay nada más que hacer. ¿Ok? Y así se cierra esta cromatografía. No tiene más ciencia que eso. Entonces no hay coeficiente de distribución, ¿se fijan? Consultas. Profe, pero aparece ahí en el cuadro arriba KD que está como entre 0 y 1 o lo leí mal. Claro, lo que pasa es que lo que se le llama KD acá es el factor de penetración. ¿Ok? Porque Ah, ok. recordemos, o sea, si tú te acuerdas, nosotros teníamos dos ecuaciones, que el volumen de retención es igual al volumen muerto más m por d. Ya, esa es la ecuación válida para las cromatografías que tienen termodinámica. ¿Ok? Esta cromatografía no tiene termodinámica, entonces tú dices, mira, el volumen de retención es igual a un volumen intersticial que es análogo al volumen muerto más F por el volumen del poro. Entonces, es la ecuación que es exactamente igual que una ecuación lineal. Entonces, claro, tú dices, ¿qué sería el KD en este caso? El D o KD en este caso sería análogo al F. El F se mueve entre 0 y 1 y ese es el que cambia, pero no es KD, ¿te fijas? Porque KD significa una distribución entre dos fases. Y aquí no hay distribución entre dos fases. Aquí no hay retención. Ok, entendí. ¿Ya? Entonces, claro, una forma de establecer equivalencias que a mí no me gusta esa equivalencia. Consultas. Con esto terminamos los contenidos del curso. Hay una cromatografía que no vi, pero espero que las personas que le haya tocado hagan un breve eh, comentario respecto a de qué depende el coeficiente de distribución, que es cromatografía gaseosa. ¿Ok? La cromatografía gaseosa tiene una termodinámica que depende de la temperatura. ¿Ok? Las personas que tengan esa cromatografía, por favor, hagan ahí un breve explicación de eso para que les quede a todos sus compañeros claro. De ahí para adelante no es nada más distinto que eso. Y si a alguna otra persona le tocó otra cromatografía, mismo tema, ¿no es cierto? El D de qué depende, nada más que eso.
Entonces la próxima semana van a tener clases con Marcela, la subsiguiente también, tengo entendido, así está programado, y después ya van a las presentaciones del lado nuestro antes que después retomen con Marcela, ¿ya? Entonces voy a mandar la lista corregida y voy a mandar los papers ahora durante el día para que ustedes lo tengan, ¿ya? Y recuerden que la semana antes les voy a mandar el Word para los cálculos. Y cualquier conflicto, problema o algo que no se entienda, me lo preguntan, por favor, ¿ya? Eso. Nos vemos, estamos a la hora. Cualquier cosa me dicen. Que estén bien. Chao, chao. ¿Profe? ¿Sí? Ahí el profesor que la ve bien. Sí. Turno. Denle.